Hola queridos alumnos, estamos ya en nuestra clase número 8 del curso de Introducción Teórica a la Psicología Gestáltica. En esta clase ya nos vamos a meter nos vamos a introducir en el tema de los trastornos más severos, y entonces les voy a ir contando un poquito parte de lo que habitualmente la psicología llama semiología o casuística, o patología, pero que en psicología gestáltica habitualmente no diagnosticamos así abiertamente, porque cuando uno diagnostica suele encasillar a la gente, y entonces eso no nos sirve a los fines terapéuticos. Pero para los fines del aprendizaje sí vamos a hablar de este tipo de trastornos y este tipo de síntomas. El primer trastorno que vamos a abordar es el de los síntomas orgánicos. Tradicionalmente en la psicología los síntomas orgánicos se veían como lo que Freud llamó organoneurosis. Para la psicología gestáltica no hay organoneurosis, y todas las sintomatologías orgánicas están relacionadas con cuestiones emocionales. Y de hecho todas o la mayoría de las sintomatologías psicológicas tienen una concomitante orgánica. O sea, como nosotros estamos mirando al ser humano de manera holística, o sea, de manera integrada, y no separamos lo que es anímico de lo que es orgánico, para nosotros es todo el mismo organismo que está produciendo manifestaciones, entonces no hacemos ninguna diferencia. Vamos a hablar de los síntomas orgánicos para entender un poquito más profundamente cómo es esta mirada. En la psicoterapia gestáltica, el cuerpo es parte del organismo al mismo nivel que la mente. Por lo tanto, los síntomas orgánicos son expresiones de conflictos emocionales, en la misma medida que los conflictos emocionales son expresión de síntomas orgánicos. Es decir, no hay diferencia y son solamente modos de expresión. En nuestros días, los trabajos de Rike Hammer y Paul Sabat han dejado a la vista con toda claridad cómo es la relación dialéctica entre las emociones y las enfermedades orgánicas. Esto demuestra la clara visión de Fritz Perls, que ya tenía esta misma concepción, sin haber hecho algo tan detallado como hicieron Sabat y Hammer, de que no había ninguna diferencia o que había una relación directa entre el síntoma orgánico y el síntoma emocional, o la emoción evitada. La emoción evitada produce un síntoma orgánico muchas veces, y esto es lo que Hammer y Sabat pudieron estudiar detalladamente. Pero es la misma concepción. En su genial mirada y con el aporte de Wilhelm Reich, se había anticipado a estos descubrimientos y toma los síntomas orgánicos como expresiones de conflicto, llamando al cuerpo las puertas de atrás. O sea, él decía que la neurosis se podía abordar por la puerta de adelante, que eran los síntomas psicológicos, o por la puerta de atrás, que eran los síntomas orgánicos, y estábamos abordando el mismo trastorno. Por eso menciono al antecedente de Wilhelm Reich, que fue el primero que pensó, que descubrió que la neurosis tenía un anclaje orgánico. Wilhelm Reich ya en el año 36, 37, ya tenía esta concepción. Él era un psicoanalista alemán y ya tenía esta concepción, y buscaba lo que llamaba la coraza caracterológica, que la encontraba en contracturas musculares. Por eso es que es un antecedente muy importante de esta mirada.
Por supuesto, Fritz lo conoció a Reich en Estados Unidos, hizo terapia con Reich, o sea, fue paciente de Wilhelm Reich, y ahí está la influencia directa. Bien, Fritz creó modos de trabajo con los síntomas orgánicos, y estos modos de trabajo los amplió y los desarrolló Adriana Schneik, que es una psiquiatra chilena que es la responsable de haber traído la psicoterapia gestáltica, la psicología gestáltica, a Chile, a Argentina, a Uruguay, o sea, en toda la Argentina, tanto al principio enseñó en Córdoba, después en Buenos Aires, y o sea que de alguna manera es nuestra mentora, de todos los gestálticos de la Argentina, es Adriana Schneik. Y Adriana Schneik, conocida popularmente como la nana, fue la que desarrolló un método de trabajo con los síntomas orgánicos, propiamente gestáltico, pero con su toque personal, y publicó varios libros acerca del tema, así que para quien desee puede ir a consultar los libros de Adriana o de la nana y se va a encontrar con un muy detallado estilo de trabajo con los síntomas orgánicos. Y aparte una ampliación muy importante de el nivel simbólico de cada órgano para el trabajo de las emociones. O sea que también es precursora de los trabajos que después hicieron Hammer y Sabata. Bien, ahora vamos a hablar de otro trastorno que es el carácter paranoide. El carácter paranoide se construye sobre la base de una hipoestesia en relación a la propia hostilidad. Al considerar mala su propia hostilidad, porque así se lo imponen los educadores, la persona proyecta en otros que pasan a ser vividos como hostiles hacia él. O sea, proyecta su hostilidad en otras personas y después cree que los hostiles son los otros. Así sería la historieta. O sea, es su propia hostilidad que como no la puede tolerar porque le enseñaron que es mala, la pone en otras personas. Y esas otras personas pasan a ser malas para él, o hostiles. La persona ve al mundo en general como hostil y amenazante, se victimiza y cree ver confabulaciones en su contra, aunque luego descubre que eran meras fantasías. Esto no evita que vuelva a pensar otras tramas similares. O sea, estamos hablando de un carácter paranoide, no de una paranoia. Entonces, cuando es un carácter paranoide, le pasan estas cosas de que por ahí cree que los demás están enojados con él o que lo maltratan. Después se da cuenta que no era así, que nadie estaba enojado con él, ni lo estaba persiguiendo, ni tenía malas intenciones, pero en otra ocasión y en otras relaciones vuelve a hacer lo mismo. O sea, tiene como montada esta predisposición a ver a los demás como hostiles, sobre todo cuando él se pone hostil o se enoja. Lo que diferencia a la persona paranoide es que puede reconocer que era una idea equivocada, mientras que la persona paranoica no puede admitir su error. Y entonces, ya vamos a ver, cuando describamos la persona paranoica, vamos a ver que está convencida de lo que piensa y nadie lo saca de ahí. En cambio, el carácter paranoide suele tener un momento en el cual descubre su equivocación. Ya se hace necesario que hablemos de la zona intermedia. La zona intermedia es un concepto que Peirce desarrolló hablando de una zona de la fantasía, o de el hábito de fantasear sería, más que de la fantasía en sí, sino del cómo fantasear. Él habla de que es una zona que está entre la conciencia y
la no conciencia, de alguna manera. La zona intermedia es la zona de la fantasía sin intervención del yo consciente. Es la zona poblada por prejuicios que impide hacer contacto con el mundo real. O sea, es un lugar en el cual uno se mete con el pensamiento, y como está fantaseando, no está en contacto con la realidad. Entonces, esa fantasía es arbitraria. Es lo que produce la pérdida de contacto con el yo auténtico y con el mundo. La zona intermedia es la fantasía alienante, con la que nos evadimos de lo real y del presente. Si lo hacemos de manera consciente, sabiendo que lo estamos haciendo, podemos volver a la realidad con solo desearlo. O sea, no es que uno queda atrapado en esta zona. Simplemente a veces lo hacemos para retirarnos de situaciones que nos resultan aburridas o incómodas. Y nos vamos por ahí a soñar. Y eso hecho a propósito y con ese fin no tiene nada de malo, ni de trastorno, ni trae consecuencias de ningún tipo. El problema es cuando esta zona nos absorbe, sin que nos demos cuenta. O sea, si por el contrario nos metimos en ella sin saber que lo hacíamos, nos enajenamos y nos podemos perder en el laberinto de las fantasías que confundiremos con hechos reales. Esto sucede espontáneamente cuando tendemos a confundirnos de manera inevitable con el consumo de drogas psicodélicas. O sea, lo podemos hacer espontáneamente, sin ningún uso de sustancia ni nada por el estilo, o nos tomamos un alucinógeno, o de esas que andan por ahí, o lo bebemos, o lo aspiramos, o lo inyectamos, una sustancia química, y empezamos a viajar, como dicen los drogadictos, por esta zona. O sea, cuando alguien está viajando se mete en la zona de la fantasía, en la zona intermedia, de la fantasía arbitraria sería. Y ese es el riesgo que corre la persona que está de viaje. Evadirse de situaciones indeseadas es un acto de supervivencia entonces. Es un modo de tolerar trabajos aburridos y monótonos que no nos interesan, o simplemente una vida que nos resulta aburrida y sin sentido. Cuando esta evasión se prolonga demasiado, se puede perder el retorno al mundo real. Las personas son más vulnerables en este tipo de evasión en la adolescencia. Cuando esta zona abarca la totalidad de la actividad mental de una persona, decimos que esta persona padece de trastorno psicótico. Cuando la persona se conecta con el aquí y ahora, sale de la zona intermedia y puede hacer contacto. Cuanto más conscientes somos de nuestro ser y estar, menos probabilidades hay de que entremos en la zona intermedia. Bien, entonces ya que hemos hablado de la zona intermedia, vamos a hablar de uno de los resultados más indeseables de meterse en la zona intermedia, que es la psicosis. Llamamos psicosis a un estado alterado de percepción donde el mundo real es reemplazado por lo fantaseado. El sujeto queda alienado en su propia proyección. A esta realidad fantaseada la llamamos delirio. Entonces el delirio sería esa construcción arbitraria que una persona proyecta sobre la realidad para poder salvarse del dolor o del sufrimiento que es intolerable. Estamos hablando de sufrimientos enormes, de terrores, de pánicos, que son absolutamente intolerables. En la mirada gestáltica, la psicosis es un trastorno más amplio de las áreas del darse cuenta de la persona que las áreas que abarca el trastorno neurótico. En otras palabras, cuando un trastorno neurótico se extiende tanto que la persona ya no puede hacer contacto con el mundo real, esa neurosis
se pasa a llamar psicosis. Por lo tanto, a la psicosis en Gestalt la consideramos un trastorno de igual naturaleza que la neurosis y que se diferencia de esta por abarcar un área mayor de confusión en la personalidad. O sea, no hay dos enfermedades, una neurosis y una psicosis, no hay dos trastornos totalmente separados y totalmente distintos y con distinta etiología, no. Hay un solo trastorno con distintos niveles de severidad o de gravedad, si quieren, o de cronicidad, como dice la medicina, pero es el mismo trastorno. El acceso de la psicoterapia gestáltica al nivel de la psicosis es pobre, y los mejores resultados se obtienen con la psicoterapia familiar sistémica. Es indispensable la medicación con psicofármacos para reconectar al paciente a la realidad. O sea, por suerte, hoy en día existen psicofármacos con un nivel de toxicidad relativamente bajo, que permiten ayudar a la persona a dejar de delirar. Con lo cual hay que ser muy cautos, los psiquiatras tienen que ser muy cautos cuando manejan este tipo de psicofármacos, porque no se puede hacer esto de una manera abrupta. Si la persona generó una defensa que se llama trastorno psicótico para poder tolerar una realidad intolerable, no se lo puede sacar de su delirio de una manera abrupta, hay que sacarlo paulatinamente, con cuidado y con mucho apoyo psicoterapéutico, sobre todo familiar. Peirce trató a algunas personas con psicosis, con un éxito relativo y asombroso, pero bueno, Peirce tenía a esa altura ya 70 años o cerca de los 70 años y tenía una experiencia terapéutica frondosísima y aparte obviamente una genialidad propia, pero habitualmente no se aconseja tratar con psicoterapia gestáltica personas que padecen de psicosis. Para cerrar, les quiero contar que la psicosis es una alternativa a la muerte. O sea, la psicosis es un síntoma tan severo, esto de reemplazar la realidad por una fantasía, por un mundo fantasiado, el mundo real reemplazado por el mundo fantasiado. Tiene la función de evitar que esa persona se muera. O sea, es un recurso de supervivencia, porque esa persona está sometida a un sufrimiento que es insoportable. Entonces, como es insoportable, el organismo tiene un recurso extremo para mantener la vida. Y entonces la persona, el organismo se psicotiza. O sea, ¿qué quiere decir que se psicotiza? Cambia su nivel de percepción para poder seguir viviendo. Entonces, esto, ¿qué quiere decir? Que lejos de lo que dijo siempre la psiquiatría, y que por suerte lo fue cambiando en el siglo XX, la psicosis no es irreversible. Lo que pasa es que hay que hacer un abordaje multidisciplinario y completo de la persona que padece de ese trastorno para que pueda volver a confiar de que si vuelve a percibir la realidad tal cual es, no va a perecer, no se va a morir. Esto es tan real que les voy a contar una anécdota. En los años 70, en el auge de los años 70, se hizo todo un programa de externación de psicóticos del neuropsiquiátrico Ávila, de acá de Rosario, y de hecho se logró que muchas personas que estaban cronificadas, internadas hacía años, 20 años, 10, 15 años, en el agudo Ávila, fueran externadas y devueltas a la familia. De algunos casos se hizo un seguimiento y muchas de esas personas fallecieron de enfermedades gravísimas como cáncer o enfermedades de autoinmunes, porque no habían sido bien tratadas desde el punto de vista psicoterapéutico. O sea, no habían resuelto este tema que les había llevado a psicotizarse.
simplemente habían sido externados con la ayuda medicamentosa para que sigan una vida casi normal. Pero el resultado fue que fallecieron al poco tiempo de enfermedades. O sea que el tratamiento psicoterapéutico de la psicosis es inevitable, hay que hacerlo profundamente, hay que hacer tratamientos por ahí largos, con ayuda medicamentosa, pero con ese cuidado de que el fundamento, lo que hizo que esta persona llegara a un síntoma tan extremo, se resuelva. Si no, vamos a tener un cambio de una enfermedad por otra y tal vez la muerte del paciente. Les voy a contar un poquito de otro tipo de psicosis. Habíamos hablado del carácter paranoide y yo les había dicho que es un grado menos severo de la paranoia. La paranoia es un trastorno donde la persona se siente víctima de las hostilidades de otras personas y construye un delirio de cómo y por qué lo quieren perjudicar los demás. Este delirio parte de un supuesto imaginario, o sea, la base del pensamiento es lo erróneo. Después la construcción del pensamiento suele ser muy coherente. Entonces, si uno no sabe que la base es errónea, que en realidad esas personas a la cual la persona que tiene paranoia, que tiene el trastorno, le atribuye hostilizaciones o le atribuye persecuciones o daños, si uno no sabe que esas personas a lo mejor ni siquiera la conocen, o a lo mejor ni siquiera la tienen en cuenta, o ni se acuerdan de ella, el delirio es totalmente creíble, es muy coherente y porque nos dan argumentaciones y nos dan causas, y parece que cierra, todo el relato cierra. Pero cuando uno descubre que no tiene asidero en la realidad, es ahí recién cuando te das cuenta que padece de paranoia. Así que este relato, este delirio, no se relaciona con el mundo real, y sí con la proyección de su propia hostilidad, que es una proyección masiva de la hostilidad. No puede admitir bajo ningún concepto que se imagina estas intenciones de los otros, porque siente que está en juego su supervivencia, y por lo tanto es un tipo de psicosis y el tratamiento de psicoterapia no va a ser posible sin la ayuda de psicofármacos. En la paranoia esto es taxativo. Es muy difícil acceder a la capacidad de darse cuenta de la persona que sufre este trastorno si antes no hemos trabajado químicamente. Es casi imposible. No digo imposible del todo porque hubo casos en los cuales lograron acceder a esta parte, pero el origen de los pensamientos paranoicos está como en los archivos ocultos de Windows, está en una zona donde uno no puede llegar, a menos que descubra el lenguaje en el cual está escrito, como Windows. Bien, ahora les voy a hablar un poquito de la psicopatía. La psicopatía es también un trastorno que está lindero a la psicosis o que también tiene un costado psicótico. La persona, lo que pasa es que obviamente hay distintos grados de psicopatía y entonces podemos hablar de trastornos psicopáticos, no tan severos, más leves, o trastornos psicopáticos severos. Cuando hablamos de trastornos psicopáticos severos, estamos hablando de una psicosis. La persona que sufre de este trastorno no siente empatía por lo que sienten otras personas. Esta es la característica más clara. Sufre de hipoestesia de sentimientos y solo registra los de mucha intensidad. O sea, no va a sentir ninguna empatía por alguien que recién conoce, probablemente, y a lo mejor sí siente amor por su hijo. O sea, por eso a veces nos confunden las personas psicopáticas, porque sí registran sentimientos, pero solamente registran sentimientos de mucha intensidad. O sea, por eso yo les decía, bueno, pueden sentir cosas por su hijo o por su pareja, personas que aman mucho, pero
no sienten nada acerca de alguien que conocen hace poco. Realmente pueden pasar a no importarle absolutamente nada de lo que la otra persona les transmite. Y a veces también con las personas que aman, o sea que ellos creen que aman, pero el otro sufre por algo y no lo entienden, no lo registran. Reemplaza su falta de percepción emocional con observación. Suelen ser personas muy inteligentes también, y entonces pueden reemplazar con la observación y actuar como si sintieran, aunque solo está haciendo una actuación de sentimientos y emociones para poder ser aceptado por los demás. O sea, porque rápidamente registra que si él no demuestra sentimientos o afectos, las otras personas lo rechazan. Entonces, para poder ser aceptado, los inventa, los fabrica. Los fabrica con una actitud actuada. Lo suelen hacer a la perfección, entonces nos confunden bastante. Desarrollando una falsa empatía que es solamente intelectual, pero no es sentida, por lo que sus actitudes amorosas pueden darse vuelta en actos de crueldad en el mismo instante. O sea, instantáneamente pueden pasar de ser amorosos a ser crueles, con la misma facilidad, y no encuentran contradicción en el hecho. Suelen estar atentos a las necesidades de los demás, de aquellos que quieren atraer o seducir, y muchas veces hace verdaderos esfuerzos por satisfacerlos. O sea, se toma un montón de molestias para ser aceptado, para ser querido por el otro, convirtiéndose en alguien muy necesario para esa persona, hasta que logra su objetivo y luego simplemente la desprecia. Entonces es gente que resulta peligrosa para los demás en la medida en que frustra enormemente expectativas. Suelen ser esas personas que de repente nos enamoran, nos parecen que es la persona que cada uno de nosotros está esperando desde toda la vida, y queremos formar una pareja con ella, y al segundo encuentro desapareció y no te llamó nunca más. Y no tenés más noticia de esa persona. Y hasta ayer era súper atento, súper cariñosa, súper todo lo que uno necesitaba. Porque tiene esta característica, o sea, se da cuenta rápido de lo que necesitas, te lo da, pero cuando obtiene lo que quiere, desaparece. Te desprecia, te frustra, te dice que estabas equivocado, que no era lo que vos creías y todo eso. Bien. ¿Cuál es el origen de la psicopatía? Les voy a contar un poquito. La psicopatía en general se produce en una persona que ha crecido sin límites, que ha carecido de los límites suficientes en su infancia y en la adolescencia, y también fue tratado con gran crueldad al mismo tiempo. O sea, no le pusieron límites y encima lo trataron cruelmente. Cuando se dan estas dos condiciones en la crianza de una persona, lo más probable es que desarrolle una psicopatía y que haga esto mismo para sobrevivir y se lo haga a los demás. Esto hace que para sobrevivir haya anestesiado sus propios sentimientos. Y entonces, como no tolera la frustración porque careció de límites, puede llegar a ser muy cruel. El tratamiento con psicoterapia gestáltica es posible, con ayuda medicamentosa, aunque el pronóstico es relativo a la severidad del trastorno. De todos modos, yo he tenido muy buenas experiencias tratando gente con este trastorno. Algunos más severos, y también he tenido malas experiencias, o sea, personas con un trastorno psicopático bastante severo que no han pasado de la primera entrevista. O sea, la primera entrevista ya dejaron de venir. O sea, es relativo el pronóstico de la psicoterapia gestáltica en estos trastornos. Bien, ahora podemos hablar de
cuándo derivar a psicoterapia gestáltica y cuándo no. Yo ya les fui adelantando que hay algunos trastornos que son más adecuados tratarlos con psicoterapia gestáltica, porque desde luego la psicoterapia gestáltica no es la panacea para todos los trastornos, es solamente un aporte valioso que en el nivel de los trastornos neuróticos, a mi gusto, es de lo mejor que he podido encontrar en el amplio panorama de la propuesta terapéutica, psicoterapéutica mundial, hasta donde yo conozco. Pero en el nivel de los psicóticos ya les aclaré que no. La psicoterapia gestáltica es específica para los trastornos que hemos descrito en el área de la neurosis. Para trastornos de tipo psicótico es más eficiente el abordaje de la terapia familiar sistémica. No obstante, hemos tenido algunos procesos relevantes en trastornos psicopáticos y paranoicos. La derivación puede tener diferentes objetivos. El primer objetivo más básico de derivar al terapeuta es el asesoramiento, que se reduce a unos pocos encuentros y tiene uno o dos objetivos. El asesoramiento fundamentalmente se utiliza cuando, más que un trastorno, lo que tenemos es algunas áreas de confusión respecto de una situación concreta. Supónganse, alguien tiene un hijo con problemas y necesita asesorarse respecto de cómo actuar respecto de este hijo. O de repente el papá o la mamá se enfermó de una enfermedad severa, una enfermedad senil, por ejemplo, y necesita asesoramiento para encarar la situación. El asesoramiento, así, es como un trabajo focalizado sobre situaciones que no necesariamente son trastornos. Pueden ser también inclusive en estados de separación o de divorcio, que a veces no es necesaria una intervención terapéutica, pero un asesoramiento, a lo mejor un poquito más prolongado, es válido para poder encarar una situación a la cual uno no estaba preparado para encarar, porque la mayoría de la gente no cree que se va a separar cuando se junta en una pareja y cuando le toca, ¿no? Entonces, está bueno hacerlo con el asesoramiento de alguien experto que le tire puntas, ideas de trabajo, para resolver de manera saludable ese vínculo, sin tanto daño, y para preservarse, para poder aprender para próximos vínculos. O sea, la pareja, en mi mirada, es una escuela, y cuando terminó el cursado con esa pareja, tenemos que pasar a otra. Y el pasaje en nuestra cultura a veces es un poco traumático. Pero muchas veces con un abordaje así, corto y puntual, como el asesoramiento, se transita sin daño. Después del asesoramiento vendría lo que llamamos terapia focalizada. La terapia focalizada ya es más prolongada y apunta a trabajar un poco más profundamente, no tan superficialmente, no tanto desde lo intelectual, y tal vez se trabaje más desde lo emocional. Y puede llevar entre 5 y 20 sesiones aproximadamente, esto no es nada fijo. Se focaliza en un objetivo que, una vez resuelto, se cierra, o a lo mejor se propone un recontrato en relación a otros objetivos si la persona desea seguir con otro tema, ¿no? Y después, en estado de graduación, podríamos pasar a lo que es el proceso terapéutico. El proceso terapéutico en Gestalt es una propuesta destinada a lograr un estado saludable en el modo de abordar la vida. Puede tener muchos objetivos, varios, suele durar en términos de años. O sea, yo habitualmente trabajo en una frecuencia de cada 15 días
y un proceso terapéutico puede durar 2 o 3 años, trabajando cada 15 días. No quiere decir que todos los gestálticos trabajen cada 15 días, algunos trabajan una vez por semana, otros cada 15 días, a veces se trabaja una vez por mes. La frecuencia es de acuerdo al estilo de cada terapeuta, pero el tiempo de 2 o 3 años es más bien el tiempo de la persona, no el tiempo de la terapia, es el tiempo que la persona necesita para lograr transformaciones profundas, y para abordar profundamente determinados temas. O sea, por eso es que hablamos de 2 o 3 años, que comparativamente con otros sistemas terapéuticos no es tanto, si bien se está hablando de un proceso terapéutico, o sea, de una terapia prolongada en términos gestálticos. Estos son los 3 tipos de derivaciones que ustedes pueden hacer, ya teniendo estos conocimientos previos. Le pueden proponer a alguien, con la información que ya tienen, que consulten. Sobre todo que consulten en terapia gestáltica. O no, ¿no es cierto? Si estamos frente a alguien que tiene un trastorno psicótico severo, no lo vamos a orientar hacia la psicoterapia gestáltica. Le vamos a proponer que haga otro tipo de abordaje, un abordaje sistémico, va a ser más eficaz. Bien, hasta acá la clase 8. Espero que les haya resultado comprensible y les voy a transmitir la bibliografía. La bibliografía consta de los siguientes textos. El enfoque gestáltico tienen que leer capítulo 2 y 3. De Yo, hambre y agresión, la segunda parte, capítulo 9. Y del libro Sueños y existencia de Fritz Perls, editorial Cuatro Vientos, Chile, del año 74 y sus sucesivas reediciones, la charla número 3. Sueños y existencia es el mismo libro que en inglés se llamó Gestalt Therapy Verbatim. O Verbatim, yo no soy muy bueno en inglés, no se los aclaro. Pero en castellano se consigue, es un libro que está reeditado y pueden pedir el PDF si no lo consiguen, si no lo tienen ustedes. Bueno, ha sido un placer, nos veremos en la próxima clase y cualquier duda la evacuaremos en las consultas.